Grande eres tú, Jesús. Grande es tu presencia, Señor. Te adoramos, Dios. Maravilloso eres tú. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Abre hoy las aguas, líbrame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Nadie al enemigo, rey al perdido, y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder está aquí. Espíritu, ven, derrámate una y otra vez. Llévame hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallas. Tu nombre es igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallas. Tu nombre es igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Buenas tardes, cuídame las llamas, demuestra tu poder, demuestra tu poder. Una y otra vez. Aleluya. Damos honor a ti, Jesús. No hay otro Dios igual. No hay otro Dios igual. Levanta su nombre donde estás. Levanta el nombre de Dios, levanta el nombre de Jesús. Dile, Señor, yo creo en ti, Padre Santo. Yo creo en ti, Señor, que tú eres un Dios de poder, un Dios de maravillas, un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de promesas. Te adoramos, Señor. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no falla. Tu nombre es igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de
en la casa del Señor. Pueden tomar su asiento, hermanos. Los anuncios del mes. Tenemos VBS. Ya hemos dicho, el registro va a estar afuera comenzando este domingo. Que traigan a sus niños. Van a comenzar junio 27 hasta julio 1, 1 hora cada noche. Va a poder usted descansar. Tráiganlos aquí a los pies del Señor, donde ellos van a aprender y también divertirse. Y luego tenemos el retiro de matrimonios, que es el 25 y el 26. Apláudanse, hermanos, a los matrimonios. Gloria a Dios por ellos. Que eso fue la primera fundación familiar que hizo el Señor. Eso es, la familia es de Dios. Entonces va a ser el junio 25 y 26. Van a ir a un hotel, La Ramada. Ahí van a haber 2 conferencistas que van a venir desde Colombia para ustedes. Una cena de gala. Vayan, inscríbense, compren sus tickets. Ahora ya subieron, si no los compró el domingo pasado, ahora están a 250 por la pareja. Entonces vayan a agarrar más información ahí, fortalezcan su matrimonio con el Señor. Perlitas, las perlitas. Vamos a tener un evento también para ustedes este sábado, mayo 14, a las 10 de la mañana, aquí en Vida Nueva. Y también este sábado, pero un poquito más temprano, a las 6 de la mañana, a 1 de la tarde, aquí en la esquina de la 12 y la Nebraska, vamos a tener una yard sale. No sé cómo se dice en español, una yarda. Venta de patio, venta de yarda sale. No vamos a vender yardas, vamos a vender cosas allá afuera. Entonces, si quieren, pueden traer sus donaciones, o si tienen una donación, nosotros también podemos ir a recogerla, o también si quieren venir a apoyar. Esto está siendo promovido por los matrimonios para que sigan fortaleciendo las familias de Vida Nueva. Hoy casi me caigo, Señor. Y luego también tenemos lo último que quería decir, y lo quería mantener a lo último para recordarles, jóvenes, tenemos unos pastores que el Señor ha puesto aquí. Ya se me fueron, pero aquí está Briseida y César, que el Señor ha puesto a estos pastores en esta iglesia para este tiempo. Y si usted lo cree, traigan a sus hijos cada viernes acá en Switch a las 7 de la tarde. Traigan hoy un lugar mejor para sus hijos que en la iglesia, que en la casa del Señor. Dios los bendiga. Vamos a seguir adorando con la palabra. La ofrenda, Señor. Que pasen los sugieres, por favor. Vamos a darle al Señor con gratitud y vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por cada dádiva buena que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido ese buen Padre con nosotros. Gracias, Señor, por cada testimonio, cada cosa que tú has hecho, cada milagro, bendito Padre, porque tú has proveído, Padre, por nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, acepta estas ofrendas, estos diezmos, bendícelas, multiplícalas, Señor, y bendice al dador alegre, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Damos un aplauso a Cristo. Amén. Decimos su nombre en esta tarde, hoy anoche, donde estamos recogiéndonos a mitad de semana. Queremos dar al Señor la gloria por este tiempo, por este momento, un momento especial que intencionalmente dedicamos a mitad de la semana para meditar, reflexionar en la palabra, sobre todo en la palabra. Siempre queremos dejar un sentido de estudio en la mente de cada uno de ustedes. A veces son términos, a veces son temas muy específicos, a veces son textos claves, pero siempre hay una oportunidad de estudiar y reflexionar sobre lo que la palabra tiene que decirnos. Hay mucho, créanme, muchísimo, es una inmensidad, es un océano
de enseñanza que tiene la palabra. La palabra de Dios nunca termina uno de examinarla a fondo. Hay tanto que aprender de la palabra. De manera que bienvenidos en esta hora, una vez más, a Viviendo en la Palabra. Amén. Diga conmigo, viviendo en la palabra. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, despiértalo con un codazo y dile, vive la palabra. Vive la palabra. Amén. Damos gloria al Señor. ¿Qué pasó aquí? Todavía no veo nada. No sé si me pueden ayudar. No veo. Gloria a Dios. Vamos, gloria al Señor. El tema que voy a tratar en esta hora con ustedes es un tema que es la causa de todo lo que nosotros estamos pasando en esta vida. Todo comienza con este asunto y gracias a Dios Dios trajo un remedio a este mal. Si no hubiera habido un remedio para este mal, este mundo estaría sin esperanza, pero gracias a Dios por el mucho amor con que nos ha amado y Él tuvo misericordia de nosotros. Y este es el tema, y la pregunta es esa. Es una pregunta que para muchos puede ser obvia. ¿Es la desobediencia a Dios un problema grave o es más o menos? ¿Usted qué cree? ¿Y por qué si es grave? ¿Por qué hay tanta desobediencia a Dios entre los cristianos? Porque si nosotros decimos que es grave, la verdad es que sí es grave, pero muchas veces no tenemos conciencia de esa gravedad y se nos hace fácil desobedecer la palabra. Y este es el tema que quiero tratar en esta hora. Primero de Samuel 15:23, ustedes han visto ese pasaje que dice, porque como pecado de adivinación es la desobediencia o la rebelión, y como ídolos o como idolatría es la obstinación. Primero de Samuel 15:23. Este pensamiento, por favor, grábese en su mente. ¿Qué dice? Y léalo en voz alta. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Está de acuerdo? No tienen que estar de acuerdo con todo lo que este pastor le diga. Pero déjame decirle que en lo que yo entiendo, el problema básico de la raza humana es un asunto de desobediencia, porque todo comenzó con la desobediencia. Eso es lo que trajo el pecado, la muerte, la condenación, la ruina y la miseria humana, la desobediencia. Y la Biblia dice que así como, Romanos 5:19 dice que así como por un hombre entró la condenación, así también por uno seremos constituidos todos justos. Los muchos, dice, seremos constituidos justos. Así como por un hombre muchos fueron condenados, por otro muchos serán justificados. Gloria a Dios por la obediencia de Cristo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? De manera que el dilema humano siempre ha sido obedecer o desobedecer. ¿Qué hago? ¿Obedezco lo que la palabra de Dios dice o no obedezco? ¿Qué camino agarro?
Ese es el dilema humano. Y es por eso que creo que vale la pena analizar este tema en esta hora. Una de las verdades más apasionantes en los escritos bíblicos es que Dios tiene un plan para todo ser que viene a este mundo, y eso me encanta. Dios no te hizo para que vivas una vida a la deriva. Dios te hizo para que tú cumplas tu propósito de vida. Esto es para todo ser humano. Amén. ¿No le emociona eso? ¿No le llena de esperanza eso? Saber que usted está en esta vida con un propósito. Y déjame decir algo, y esto no lo dice la Biblia, lo dice la ciencia, que no hay dos seres iguales, aunque físicamente pudieran ser muy parecidos. No hay dos seres iguales en esta tierra, ni ahora viviendo, ni en toda la historia de la humanidad. Cada persona que ha venido a este mundo es única. No alaba al Señor por eso. Eso significa que si usted es único, tiene un propósito único. Usted no es copia de nadie. Usted es un reflejo de la imagen de Dios, pero no es copia de ningún otro. Así que usted no tiene por qué andar imitando a nadie. Ahora sí, como digo acá, yo soy quien soy. Cada quien tiene su propia identidad, porque Dios tiene un propósito único, porque somos únicos. No van a haber dos Steven. Hay muchos que se llaman Steven, pero hay uno solo. No hay otro. No se va a volver a repetir. En la historia de la humanidad nunca más va a haber otro igual a ti. Jamás. No alaban a Dios por eso, hermano. Lo cual significa entonces que hay un propósito para cada uno. Y eso nos debe emocionar. Ahora bien, los planes y propósitos de Dios para los seres humanos no se cumplen necesariamente en automático. No porque Dios tenga un plan para ti, ya se va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Muchas veces están supeditados a las condiciones que Dios ha establecido en su palabra, en sus mandamientos, en sus estatutos, para que podamos encajar dentro de sus planes maravillosos. Usted fue hecho para encajar en los planes de Dios. Lamentablemente muchos están encajando en los planes del diablo, no en los planes de Dios. Que no dice Dios en los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal. Gloria al Señor. Amén. Alábele, hermanos. Digamos entonces que en Dios todos, absolutamente todos, tenemos un destino glorioso. Pero también, si no tenemos cuidado, podríamos arruinar los planes de Dios o los planes que Dios estableció para cada uno de nosotros. ¿Quién quisiera arruinar los planes de Dios para su vida? Quien lo hace es insensato. Pero la gente lo hace. La gente que no conoce a Dios lo hace. Pero tristemente hay gente que conoce a Dios y también lo hace. Por eso este tema es muy delicado y es muy importante que analicemos. Entonces la pregunta es, ¿qué es aquello que puede arruinar los planes de Dios en nosotros? ¿Habrá algo que pueda arruinar los planes de Dios en nosotros? Hay una sola causa que puede arruinar nuestra vida y la Biblia la llama desobediencia. No hay otra. Usted va a decir, es el pecado de esto, de la ira, de la borrachera, del alcohol, es todo de desobediencia a la palabra de Dios. Todo está dentro de la desobediencia. Entonces no hay cosa que pueda dañar tu vida excepto la desobediencia a la palabra de Dios. La desobediencia a Dios y los mandamientos de su palabra tienen el potencial de
arruinar e impedir que los planes gloriosos de Dios se lleven a cabo en nuestra vida. Seguramente, si no tenemos cuidado, si no hay arrepentimiento, si no estamos dispuestos a reconocer que estamos desobedeciendo o que hemos desobedecido, eso puede, y pedir perdón y rectificar, eso puede arruinar nuestra vida, arruinar nuestro matrimonio, arruinar nuestros hijos, arruinar nuestra familia, arruinar todo lo que nosotros tenemos o lo que nosotros somos. Todo eso puede venir se puede arruinar cuando nosotros caemos en la desobediencia. Definitivamente, entonces, podríamos decir que la desobediencia tiene consecuencias funestas y siniestras en nuestra vida. No hay vuelta de hoja. Muy triste, porque la experiencia misma desde Génesis hasta Apocalipsis nos dice las consecuencias de la desobediencia. Si alguien cree que la desobediencia no tiene consecuencias, pregúntele a Adán y Eva. Aquí estamos nosotros, sufriendo en este mundo. ¿Sí? Hay desobediencia. Cuando hubo desobediencia, con la desobediencia de un hombre, entró la condenación de muchos. Así también por la obediencia de uno, entró la justicia para todos. Somos justificados por uno. Ejemplos en la Biblia abundan. Tales son los casos de Adán y Eva, de Caín, de Coré, de Datán y Abiram, de Acán, de muchos reyes de Israel y de Judá, así como muchos otros ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Abundan ejemplos de desobediencia en la palabra del Señor. Y la desobediencia a veces uno dice, pero si es tantito, nomás que desobedeció. ¿Se acuerdan aquel profeta que Dios lo mandó que se fuera por un camino y que se regresara por otro y que en el camino no comería nada y si le diera, él iba a llevar un mensaje de juicio? ¿Sí? Y lo llevó, que fue a Betel, el profeta, ¿se acuerdan? Lo ha leído. Y Dios le dijo que se fuera por un camino, pero que regresara por otro y que no aceptara comida de nadie. Y por ahí lo convenció a otro porque lo engañó, le faltó discernimiento. A propósito, hablamos de discernimiento la vez pasada, ¿se acuerdan? Y otro profeta mañoso, un profeta viejo. Cuídense de los profetas viejos. No me miren a mí, hermano, por favor. Porque una cosa es ser profeta viejo y otra cosa es viejo profeta. Otra cosa es diferente. ¿Está bien? Ok. Pues este profeta viejo, no era un viejo profeta, era un profeta viejo mañoso, vino y lo engañó. Le dijo, mira, Dios me dijo, a mí también ya me habló y me dijo que te dijera, que te invitara a mi casa a comer. Ya cumpliste la misión, ahora ven, come, llena tu panza, toma mucho y vete en paz y vete por este camino. Regrésate por aquí, mijo. Ya Dios me dijo. Le faltó el discernimiento. Y usted sabe que se lo comió. Bueno, no lo que no se comió, lo mató y le hizo. No sé qué le hizo el oso y él lo dejó. Y él dirá, pero pues nomás por eso, por haberse rezado por el camino y por haber, pues es que Dios le había dicho que no lo hiciera. Cuidado, cuando Dios te dice algo, cuidado. Y a veces se nos hace tan fácil, ¿verdad? Para el propósito de este estudio nos enfocaremos solamente en la vida del rey Saúl. Hay muchos ejemplos, pero creo que nada más el rey Saúl, con ese basta y sobra. Quien según la Biblia tenía un futuro prodigioso en Dios. ¡Wow! Es increíble cómo este hombre arruinó su futuro, arruinó su familia, arruinó su descendencia. No quedó nadie de la casa de Saúl después de eso, excepto un hombre lisiado llamado Mefiboset. De ahí en fuera, todos se acabaron por la desobediencia de este hombre que tenía un futuro glorioso en Dios. ¿Y qué pasó con ese futuro de Saúl? La Biblia dice que él mismo se encargó de arruinarlo por su desobediencia al mandamiento directo que Dios le estaba dando a su vida. Veamos rápidamente quién fue Saúl. Todos han oído, han leído de Saúl. Solamente voy a recalcar rápidamente. La Biblia dice
dice que Saúl perteneció a la tribu de Benjamín. Benjamín era una de las tribus más pequeñas, así como Benjamín era el último hijo, también se acuerdan, que adoptó Jacob. Y de José, la tribu de Benjamín era una de las más pequeñas. Y de esta tribu, Dios escogió al rey, al primer rey de Israel. Su padre se llamaba Cis. Y en 1 Samuel 9:2, miren quién era Saúl. Dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. O sea, Cis tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Wow, cualquier mujer que haya muerto ahí. O sea, nadie podía competir con ese hombre. Yo creo que las mozas de Israel andaban locas por él. Este era de estatura, de buen parecer, ¿sí? Inteligente, sobresalía entre todos, de tremenda personalidad. Y Dios lo escogió. Porque Dios lo hizo con un propósito. Y Dios quería que se cumpliera el propósito de él en la vida de Saúl. Cuando el pueblo de Israel pidió a Samuel que le pusiesen un rey sobre ellos, cosa que Dios no estuvo de acuerdo nunca, como los demás pueblos, Dios escogió a Saúl y ordenó a Samuel que lo ungiese con aceite. En 1 Samuel 10:1 la Biblia dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Desde ese momento, él quedó constituido el rey de Israel, el primer rey de Israel. Y de él, de su descendencia, deberían seguir todas de su linaje, iban a ser todos los reyes que iban a reinar sobre Israel, porque Dios quería establecer un pacto con Saúl. Como señal del sello de autoridad de Dios, Samuel le dijo que al llegar a Betel se encontraría con unos profetas que estarían danzando con salterio, pandero, flauta y arpa, y que el Espíritu del Señor vendría sobre él, al igual que no sé qué pasó ahí, al igual que los profetas que estaban en Israel. Y entonces la Biblia dice que esta fue la profecía que Samuel le dio. Y Samuel y Saúl salió como tal y como le había dicho Samuel. Y cuando llegó al lugar de Betel, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Wow, la unción del Espíritu de Dios haciendo de Saúl una persona nueva, diferente. El poder, la unción hace la diferencia. Amén. La unción de Dios estaba sobre Saúl. ¿Qué más podía pedir Saúl? El hombre más poderoso de la nación, el más hermoso, el más atractivo, el más inteligente, el ungido de Jehová. Oye, ¿qué más le faltaba a este hombre? Y sin embargo, arruinó su vida. A partir de ahí Dios le ordenó que hiciera cuanto le viniese a mano, porque Dios estaría con él. ¿Te imaginas si Dios te llama, te escoge, te unge y después te dice, haz lo que tú quieras, lo que te venga a mano a hacer, hazlo, porque yo voy a estar contigo? Qué tremenda bendición. Cuando miramos este cuadro tan descriptivo, nos damos cuenta de la gracia y la autoridad que Dios le dio a este hombre para cumplir su destino. O sea, Saúl no pudo decir a mí, Dios no me dio lo que yo necesitaba. Dios le dio todo lo que necesitaba para que pudiera cumplir su destino y poder llegar a ser uno de los reyes más prominentes del pueblo de Israel. Dios le puso todo en bandeja de plata. Todo se lo dio en charola de plata. Amén. A veces
nosotros nos quejamos y decimos, yo quisiera cumplir mi destino, pero como que me falta esto, gracias, y me falta lo otro. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas, si es que realmente tienes deseo de cumplir su voluntad y de cumplir el propósito para el cual Dios te trajo a este mundo. Te va a dar la unción, te va a dar la gracia, te va a dar la autoridad, te va a dar el poder, te va a dar todo lo que necesitas. Pero necesitas algo para que eso suceda. Y esa palabra es obediencia. En el momento que no hay obediencia, todo eso se acaba. Todo esto se viene abajo. Lamentablemente el relato bíblico nos dice lo contrario, al describirnos la triste historia y el final siniestro de Saúl y de su familia. Muy triste lo que le pasó al rey Saúl. ¿Y cuál fue el pecado inicial de Saúl? Usted ve ahí que está a punto de hacer un sacrificio, ¿verdad? Ahí empezó todo el problema de Saúl. A simple vista podríamos decir que su pecado fue la desobediencia. Y de hecho que lo fue. Al desobedecer las directrices que Dios le dio a través del profeta Samuel. Sí. Sin embargo, si nos preguntamos cuáles fueron las causas de su desobediencia, ese es el punto. Seguramente encontraremos que detrás de su desobediencia habían otros pecados que lo llevaron hasta ese punto, porque la desobediencia no viene sola. ¿Sí? Cuando tú o yo caemos en desobediencia, es porque ya hay otra cosa que lo está empujando. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es importante que nos analicemos a nosotros mismos. Que le pidamos al Espíritu de Dios que nos revele sabiduría y gracia. Que podamos ser confrontados continuamente con la palabra para ver cómo estamos. Examínese cada uno, dice la palabra, ¿sí? Para ver cómo está. El salmista va a decir, examina mi corazón, oh Dios, y mira si no hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mía. Ese era el clamor de David, un rey diferente. Recuerden, David fue un rey conforme al corazón de Dios. El problema de Saúl que no fue un rey conforme al corazón de Dios, fue un rey conforme al corazón de los hombres. Y ahorita vamos a ver por qué. No es lo mismo ser un rey conforme al corazón de los hombres que ser un rey conforme al corazón de Dios. Saúl estaba tan interesado en agradarle al pueblo, de quedar bien con todos, aunque con Dios no estuviera bien. Y eso también es peligroso. Veamos algunos incidentes mencionados en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 13, verso 8. Que dice que cuando Saúl iba a enfrentar a los filisteos y a todos los feos, no esperó todos los 7 días estipulados para que Samuel viniese y hiciese sacrificio a favor de Israel. Samuel le dio la orden. ¿Sí? En 13:8, él dice que cuando se cumplieron los 7 días y no apareció, inmediatamente Samuel se desesperó. ¿Y saben por qué se desesperó? Por el qué dirán de la gente. Porque el pueblo empezó a desertar. Y él no quiso hacer el ridículo. ¿Sí? Le interesaba más su persona que obedecer a Dios. La orden de Samuel está en 1 Samuel 18. Era que esperase hasta que fuese a su encuentro. Le dijo, cuando se cumplen los 7 días, Samuel le dijo, me vas a esperar. Cuando se cumplen los 7 días, tú me vas a esperar y te voy a enseñar lo que vas a tener que hacer. O sea, Samuel no le dijo lo que tenía que hacer en 1 Samuel 18. Le dijo, cuando se cumplan los 7 días, me vas a esperar ahí. Y después yo te voy a decir, ahí te voy a decir, no te lo digo ahorita, ahí te lo voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl cuando se cumplieron los 7 días? 13:8 dice que como no apareció Samuel y el ejército desertaba,
él se apresuró a tomar el rol que no le correspondía, que Dios había establecido que no debería ser. Los reyes no son sacerdotes. El sacerdocio era para la tribu de Leví, para la tribu de Leví. Entonces encontramos ahí ya un problema serio en Saúl. Al no aparecer Samuel, ordenó que le trajesen el holocausto y la ofrenda de paz, y él mismo fue el que ofreció el holocausto. Le valió queso, perdonando la expresión, que no estuviese Samuel, porque el que tenía que hacer el sacrificio era Samuel. Él era el sumo sacerdote. Y Samuel se lo dijo muy claro: me vas a esperar ahí. Y ahí es donde, cuando yo haga el sacrificio, ahí yo te voy a decir qué es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Les suena esto parecido a algunas actitudes de nosotros a veces? Muchas personas que no saben esperar, que toman decisiones a tientas y a locas, ¿sí? Que les vale después dirán mátalo y después bilingües, como decían los villistas, y después se tienen que andar lamentando. Entonces, creo que todos alguna vez hemos sido desobedientes a Dios y a su palabra. Por la misericordia de Dios, dice el profeta, no hemos sido consumidos. Gracias a Dios por su misericordia, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Gloria al Señor. Pero eso no significa que tenemos que estar tentando a Dios, porque hay gente que intencionalmente desobedece lo que la palabra de Dios dice. Intencionalmente. Esto fue un atrevimiento de Saúl que desagradó a Jehová, pues los sacrificios de holocausto estaban reservados solo al sacerdocio. La pregunta es: ¿por qué lo hizo? La Biblia dice que el pueblo se les desertaba porque estaban temerosos de los filisteos. Y como Samuel no aparecía, dijo: pues voy a hacer un ridículo, aquí me van a dejar y los filisteos van a venir y nos van a acabar. Como si Dios no le hubiera dado la unción y la gracia, como si Dios no lo hubiera llamado, como si Dios no le hubiera dicho: yo voy a estar contigo y todo lo que tú quieras hacer, hazlo, lo que te venga en gana hacer, porque yo voy a estar contigo. ¿Qué haces tú cuando Dios te dice: haz todo lo que venga a tu mano a hacer, porque yo voy a estar contigo? Está garantizado, garantizada la victoria. No importa que fueran 3 o 4 con él, si se hubieran quedado 3 con él, si él iba en el nombre del Señor, esperando al Señor, seguramente Dios hubiera hecho la obra. Como lo hizo más adelante con Jonatán, que con un poquito de soldados se metió a la guarnición de los filisteos y mató una multitud de filisteos, y después vinieron todo el ejército de Saúl y acabó con ellos. Pero no fueron ellos, fue Dios, porque unos se mataban unos con otros. Dios trajo confusión. ¿Por qué? Porque cuando hay obediencia a Dios, Dios se encarga del resto. Pero cuando nosotros tratamos de ayudarle a Dios y de hacer las cosas a nuestra manera, ahí hay problema. Ahí hay problema. Lo veo muy calladitos, hermanos. Es evidente que Saúl confiaba más en el número de su ejército que en la ayuda y la intervención de Dios a favor de él y de su pueblo. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dijo David. No importa que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, porque Dios está conmigo. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Gloria al Señor. Eso es creerle a Dios, eso es confiar en Dios, eso es entenderlo a Dios. Saúl no solo cometió un sacrilegio al ofrecer sacrificios a Jehová en contra de lo establecido por Dios, sino que también desconfió de Dios.
¿Te imaginas desconfiar de lo que Dios te dice? ¿Y cuántas veces la palabra de Dios nos dice una cosa y dice, pero será? ¿Será que es cierto? Con frecuencia hay personas que quieren agradar a Dios a su manera. ¿A conoce usted a alguien así? ¿Sí o no? Gente que quiere agradar a Dios a su manera, fuera de lo establecido por Dios en su palabra, y que además toman decisiones apresuradas por no poder esperar en Dios. ¿Cómo que me voy a poner a orar y ayunar primero? No, hombre, ya tú me de orar y ayunar, métete, hombre. Hazlo. Sin saber, sin checar la palabra, sin darnos cuenta que a veces no es lo mejor. Cuando vemos la respuesta de Dios ante el arrebato de Saúl, deberíamos de pensarlo 2 veces y pedirle a Él que nos ayude a mantener nuestra confianza en Él y en sus promesas. Creo que esa debe ser una de nuestras oraciones. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Ayúdanos a esperar en Él. Si algo nos cuesta a los seres humanos es esperar. ¿Y saben por qué no esperamos? Porque nos falta confianza. Porque el que tiene confianza puede esperar todo el tiempo que sea posible. Pero cuando perdemos la confianza, perdemos, no podemos esperar. Y por eso queremos las cosas, aunque no sea el tiempo, a la manera nuestra. Veamos lo que Dios responde en 1 Samuel capítulo 13, versos 13 al 14. Miren lo que le dijo Dios a través de Samuel. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te ha ordenado. No fui yo, fue Dios quien te lo ordenó. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Yo creo que cuando oyó estas palabras, Saúl es como un balde de agua fría cayendo sobre él. Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre si le hubieras obedecido. ¡Wow! Mas ahora dice, tu reino no va a ser duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Pregunto, ¿es terrible? ¿Es grave la desobediencia? Creo que una de nuestras pasiones, honestamente lo digo, debería decirle, Señor, ayúdame a no desobedecer, ayúdame a confiar, ayúdame a esperar en ti, ayúdame a honrarte, porque saben si de alguna manera podemos honrar a Dios, es confiando en Él y en su palabra, es obedeciendo su palabra. Amén. Okay. Noten que un arrebato, en el caso de Saúl, le llevó a cometer una locura. Porque así le dijo, has actuado locamente, le dijo Samuel. Y a su vez lo llevó a arruinar el promisorio destino que Dios tenía para él. O sea, su destino, los planes que Dios tenía para él, los echó por la borda. Lo mismo le pasó a Ananías y Zafira. Lo mismo le pasó a Judas. ¿Ustedes creen que Dios llamó a Judas para que se condenara? No. Tuvo la misma oportunidad que tuvieron los demás apóstoles. El plan de Dios era establecerlo a él y a su descendencia para siempre. Ese era el plan de Dios. Pero todo lo echó por la borda al desconfiar de Dios. Simplemente lo echó por la borda. Es importante notar que muchas veces la causa de nuestra desobediencia es porque confiamos más en nuestras propias fuerzas antes que en Dios. O sea, Samuel dice, yo no lo puedo hacer, hombre. No viene Samuel.
el representante de Dios, yo también lo puedo hacer, hombre. Tráigame aquel holocausto, tráigame las ofrendas, ahorita mismo prendan el fuego, ahorita lo voy a hacer yo, y voy a ir contra esos filisteos y Dios va a estar conmigo. O sea, le voy a ofrecer sacrificio a Jehová, pero a mi manera, no a la manera que Dios estableció. Sí, está claro. Yo voy a servir a Dios a mi manera. Le voy a adorar a mi manera. Le voy a dar a mi manera, no como dice la Biblia, a mi manera. Y todos lo hacemos a nuestra manera y parecemos Frank Sinatra. Pero Dios dice, no es a tu manera, es a mi manera, como yo lo he establecido. Nos sentimos a veces autosuficientes y osamos contravenir lo que Dios ya nos ordenó en su palabra. Y después padecemos de amnesia. A ver, ¿dónde dice eso? Eso que usted nunca lo haya leído. Porque hasta eso tenemos, a veces tenemos amnesia. Cuando optamos por hacer nuestra voluntad y no la de Dios, sin duda veremos consecuencias terribles en nuestra vida. Es terrible querer hacer nuestra voluntad en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y no solamente eso fue el primer pecado de Saúl. Saúl fue tan obstinado que siguió desobedeciendo a Dios. O sea, eso era obstinación. No reaccionó. Yo creo que todavía tenía tiempo de reaccionar, de dar reversa y reconocer, pedir misericordia, qué sé yo. No, él siguió. Orgulloso, altivo y obstinado. Qué terrible. El pecado de desobediencia de Saúl no solo se fundamentó en su desconfianza en la palabra de Dios y en su autosuficiencia cuando hizo el sacrificio, sino que también estuvo acompañado de obstinación y de soberbia. En 1 Samuel 15:3 se nos dice que Dios le ordenó o le ordena destruir por completo a los amalecitas, quienes se habían opuesto a Israel contra Moisés o cuando Moisés iba por el desierto hacia la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Los amalecitas son aquellos que no querían que el pueblo de Israel pasase por ahí para entrar a la tierra prometida. Y le hicieron guerra. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. El hermano, ¿de quién era Esaú? Hermano de Jacob. Eran primos hermanos de raza. Pues ellos, los amalecitas, se le opusieron a Moisés y guerrearon contra él. Y ahí fue donde Moisés tuvo que guerrear contra ellos, ¿se acuerdan? Que Moisés se cansaba y le levantaban los brazos, y cuando Moisés bajaba los brazos, los amalecitas prevalecían, y cuando le subían hasta que le pusieron sobre una piedra por un lado y por otro, o los dos le estuvieron uno de un lado y otro, a Aarón y ¿cómo se llama el otro? Se me olvidó el nombre. Le mantuvieron los brazos en alto hasta que prevalecieron contra los amalecitas. Pero después que terminó esa guerra y acabaron con medio mundo ahí, Dios dijo que vendría sobre ellos juicio por cuanto se habían opuesto a los planes de Dios, y siempre habrá guerra entre Amalek y los hijos de Israel. Estaba en la profecía. Si usted ve, eso continuó. Habían pasado siglos y aquí tenemos de nuevo, otra vez, los amalecitas peleando, y perdonándolo cuando Dios había dicho hay que acabar con ellos, porque son robos. Pasaron los siglos, y se acuerdan ustedes de la reina Esther. ¿Por qué se acuerdan de ella? Que un tal llamado Amán, ¿sí?, descendiente de Agag, que fue rey de Amalek. Amán era amalecita.
quiso destruir a todos los israelitas, ¿se acuerdan? Y metió cizaña con el rey para que acabara con la nación de Israel. O sea, siempre ese linaje, y no duden que por ahí va a aparecer alguien, no sé si el anticristo, quién va a aparecer en esa línea, que o no sé, o mezclado con israelitas, no sé. Pero el caso es que siempre ha habido eso, porque Dios estableció que siempre iba a haber guerra entre la generación de Amalek y la generación de los hijos de Israel. Ahora bien, miren lo que dice en 1 Samuel 15:3. Le dijo Dios a Saúl: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Nada me dejas y nada me traigas, no quiero nada de ellos. Alguien estará pensando, bueno, pero ¿cómo va a ser esa matanza de inocentes? Bueno, déjame decirle que el juicio y la condenación viene por la desobediencia. Los amalecitas eran terribles también. Y llega un punto, no sé si usted se ha puesto a pensar, el tiempo también me traiciona, pero déjame decirle rápidamente. ¿Se acuerdan que cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a entregar la tierra de Canaán? Y lo trajo desde Ur de los Caldeos para morar en la tierra de Canaán. Pero Dios no le dio la tierra a Abraham. Él moró en tiendas, como extranjero, como advenedizo, en la tierra de Canaán, la tierra que iba a ser de Abraham. Y Dios le dijo: no te la voy a dar a ti, se la voy a dar a tu descendencia. Pasaron 400 años, el pueblo tuvo que irse allá a Egipto, fue esclavo. ¿Entiendes? Y Dios lo sacó de allá para traerlo después de 400 años. ¿Por qué no se la dio a Abraham en ese momento? Porque no se había cumplido la maldad de los cananeos. Tiene que llegar a un punto donde la maldad sea tanta que ya demande juicio de Dios. Lo mismo fue con los amalecitas. Llegó el punto en que el juicio ya estaba echado sobre ellos, ya no me deja ninguno. Ok, esa fue la orden de Dios. Sin embargo, en 1 Samuel 15:9 vemos que él desobedeció por segunda vez lo que Dios le había mandado. Y Saúl dice, y el pueblo perdonaron a quien, a Agag, el rey de los amalecitas, y a lo mejor de las ovejas y del ganado, codicia de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pero lo que veían que más o menos tenía valorcito, échatelo, llévatelo. ¿Eso fue lo que Dios le dijo? No, él le dijo que destruyera todo, no quería nada era anatema, no quiero nada de ellos. Pero él no obedeció. En respuesta, Dios le dice a Samuel: me pesa, miren lo que dijo Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Qué triste que Dios tenga que decir eso. Me pesa. Y esto prácticamente Dios lo dijo de muchos reyes que fueron puestos sobre Israel y se volvieron en contra de Dios. El mismo Salomón es un terrible. Salomón fue terrible. Se prostituyó hasta donde no. Es más, la adoración a Moloch y a Astarot comenzó con Salomón. Cuando se prostituyó con las mujeres egipcias y las mujeres de los otros pueblos, y después le convencieron porque ya estaba viejo. Cuando Salomón fue viejo, dice que sus mujeres no mandaban. Cuidado, ya si usted está muy viejo, no. Se queda solo, pero. No, es broma, hermanos. Si Dios le provee con una santa mujer, adelante. Pero, hermana, no se muera. No deja a su marido. Pero qué terrible es como las personas pueden ser prostituidas. Salomón desobedeció a Dios y como consecuencia de la desobediencia Dios le dividió el reino. Por amor a mi siervo David, te voy a dejar una parte nomás. Pero las otras 10 tribus se van a ir, ya no. Tu descendencia no va a ser rey de esa tribu. Es cuando comienza Israel, el reino del norte, y Judá,
reino del sur. Desobediencia. Pero no te hablo de Salomón, no, ese no es el tema, ya hablaremos de Salomón también en otra ocasión. Al igual que Saúl, es interesante ver cómo en ocasiones podemos llegar a justificar nuestra desobediencia a lo que Dios nos ordena en su palabra. La respuesta de Samuel a Saúl nos muestra lo terrible que es para Dios la obediencia a medias. Pero ahí es la obediencia. No, si yo te obedecí, yo hice lo que tú me dijeras, yo acabé con todos los amalecitas, los acabé a todos, nada más el rey me lo traje, y el ganadito y todo esto me lo traje, pero todo lo demás yo lo hice. Ese es servir a Dios a medias, eso es servir a Dios a medias, es servir a Dios a nuestra manera. Tratando de aparentar obediencia y sumisión a Él. Y miren lo que dice la palabra. En 1 Samuel 15, 22, 23, Dios le responde y le dice, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto con los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová? Porque yo te traje todo esto, gordos, y becerros gordos para hacer el holocausto a Jehová. ¿Qué más quiere Dios? Te estoy trayendo lo mejor. Dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey sobre Israel. Yo creo que ahí está otra cubetada de agua fría, ¿verdad? Es decir, o sea, tú me estás desechando a mí, pues yo te voy a desechar. Cuando uno piensa en estos pasajes, hermano, honestamente, uno dice, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Porque cuántas veces, conscientemente a veces, hemos querido torcer la palabra a nuestra manera. Dios tenga misericordia y nos dé entendimiento y nos dé sabiduría para ser obedientes, para ser humildes y reconocer que todos necesitamos aprender obediencia. El mismo Cristo aprendió obediencia. Dios lo sujetó a padecimiento y por cuanto lo sujetó aprendió obediencia, dice la palabra. Y la pregunta es, si Cristo tuvo que sufrir para aprender obediencia, ¿quién soy yo? ¿O quiénes somos nosotros para no aprender obediencia? Amén. Saben que no nos cuesta mucho trabajo obedecer, ¿verdad? Someternos a lo que Dios dice, o a las disposiciones, o a las autoridades. Nos cuesta trabajo obedecer. Es porque hay una semilla de rebeldía en nuestro corazón. El ser humano así es. Hay rebeldía en nuestro corazón. Hay orgullo. Como Saúl tenía orgullo, altanería, soberbia, y era obstinado, era terco. Ese es el problema de Saúl. La respuesta de Dios es clara, y aquí esto lo puse en negrita porque esto no está en la Biblia, pero yo lo puse aquí. Ningún sacrificio a Dios, por grande que éste sea, tiene valor alguno si no va acompañado de obediencia a su palabra. Si Dios no te mandó, ni lo hagas, hermano. Hermano, pero que te mandé, no se preocupe que yo me estaba haciendo esta otra cosa. Es que eso no fue lo que te pidió que hiciera. ¿Alguien ha visto cosas así? Nos pasa en el trabajo, nos pasa en la oficina, nos pasa en la casa, nos pasa con los hijos, nos pasa donde quiera. Y en la iglesia también. Están muy mustios, hermanos.
No solo eso, sino que Dios dice que la desobediencia es semejante a la adivinación. Imagínense, un adivino. Y además que la obstinación es semejante a la idolatría. O sea, Dios le dijo: Saúl, tú eres un hechicero y un idólatra. Cuando yo pienso en las dimensiones de esa comparación, yo digo, ¿cuántos hechiceros e idólatras no hay en el mundo? Y no porque adoraran ídolos, simplemente porque la obstinación es como la idolatría. ¿Sí? Y la rebelión es como adivinación. ¿Sabes lo que es un adivino? Es un hombre poseído por entes, por demonios. Esos son adivinos. ¿Y cómo terminó Saúl? Terminó consultando a una adivina, a la bruja de Endor. O sea, tanto fue cayendo y cayendo y cayendo hasta que terminó con los brujos. Cuando ya no pudo consultar a Jehová, porque Jehová ya no lo pelaba, ya no le oía, ya no le respondía, ¿qué fue lo que hizo? Se fue con la bruja. Si Dios no me oye, pues voy con el brujo. Yo he conocido cristianos que oran por alguna enfermedad, alguien le dijo: no, hombre, ve con el fulano de tal, es buenísimo, nada más te pega una rameada, te pasa un globo por aquí, otro por allá, y vas a quedar como nuevo. Yo conozco cristianos que hacen eso. He conocido cristianos en el pasado, que cuando me he dado cuenta, me lo cuentan y dicen: Señor, esta gente no le ha amanecido Cristo todavía. Bien, ¿qué aprendemos de la desobediencia de Saúl? ¿Aprendemos algo? ¿Usted cree que podemos aprender algo de aquí? Mucho podemos aprender. Rápidamente déjame decir algo. En primer lugar, aprendemos que la desobediencia es producto de un proceso inverso y descendente, que se fundamenta en la duda y en la desconfianza en Dios y sus palabras. La desobediencia no es otra cosa más que la incredulidad a la palabra de Dios. La gente que duda de lo que Dios dice en su palabra va a terminar siendo desobediente. Está destinado a ser un adivino y un hechicero y un idólatra, en el sentido de lo que está diciendo aquí la palabra. Saúl no fue escogido para eso, pero terminó así. Confió más en él que en Dios. La desconfianza en Dios siempre va acompañada de un sentimiento de autosuficiencia, y Saúl lo tenía, que no es otra cosa que el producto del orgullo y la soberbia. Pues, hombre, ¿para qué tanto pelarme la canilla de aquel? Él pensó que él podía. Por eso no esperó a Samuel. Por eso tomó sus propias decisiones. En su primera prueba, Saúl estuvo más preocupado por su reputación, escuchen bien, que en permitirle a Dios glorificar su nombre en la derrota de los filisteos. Dios quería ser glorificado, pero él no se lo permitió a Dios. A él le importaba su reputación, el qué dirá la gente. ¿Sí? Es que si yo les hablo duro, ¿qué van a decir de mí? Si Dios te lo manda, no tengas temor. Es que si yo hago esto o lo otro, lo voy a parecer rarito para ellos, y decir: bueno, ¿de qué planeta viene? Si Dios te lo está diciendo en tu palabra, tú hazlo. Porque es mejor honrar a Dios que a los hombres.
Recuerden que Saúl fue un hombre conforme al corazón de los hombres. No fue un hombre conforme al corazón de Dios. Siempre queriéndole agradar, siempre su imagen, siempre qué van a decir, siempre importándole su reputación. La reputación mándala a la basura en un momento dado, hermano, si está en juego la voluntad de Dios. Pero a veces queremos vernos bonitos, queremos vernos que todo esté bien, que la gente todo esté tranquilo, aunque por encima está tranquilo, pero sabemos que abajo están unas aguas bien revueltas y no hacemos nada. Eso nos puede pasar en nuestro matrimonio, nos puede pasar con nuestros hijos, en la familia, o también en la iglesia, o en algunas otras cosas. Necesitamos tener el corazón conforme al corazón de Dios, dispuesto para hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, obedecer a su palabra, y que Dios nos ayude. No importa que se oponga, no importa que diga, no sea fanático tampoco, no ataque a la gente, ame a la gente, pero sea firme en vivir la palabra. Sea firme en obedecer la palabra. Amén. Si usted tiene que decir algunas cosas a sus hijos, dígala con amor, diga la verdad en amor, dice la palabra. Pero sea firme en obedecer a Dios antes que a sus hijos, o antes que a la esposa o al esposo. No estoy diciendo que no obedezca a la esposa o a la esposa, pero si le manda a hacer algo que no está conforme a la palabra, obedezca primero a Dios. Y no se enoje, hermana casada o hermano casado. Es importante obedecer a Dios, porque eso va a traer bendición a usted, a su matrimonio, a sus hijos, a toda la familia. Amén. No dicen amén, no tienen que decir amén. Saúl quiso evitar que su ejército desertara por temor a los filisteos y por orgullo y por soberbia. Prefirió desobedecer a Dios, ofreciendo él mismo el holocausto, esperando agradar a Dios bajo su propio término. Saúl, eso es lo que estamos aprendiendo de Saúl. Saúl es también un ejemplo más de la falta de paciencia. Ese es otro de nuestros problemas. Para esperar en la intervención de Dios, en el tiempo y el sazón que Él considere necesario. Si Él hubiera esperado tantito, otra cosa hubiera sido. Amén. En la segunda oportunidad que Saúl tuvo de obedecer a Dios, volvió a desobedecer. Al perdonar la vida del rey Agag y perdonar lo mejor del ganado, del anatema, con el pretexto de ofrecer lo mejor en sacrificio a Jehová. Aquí encontramos a una persona obstinada, eso es lo que dice la palabra, es un obstinado. ¿Qué es un obstinado? ¿Qué es un obstinado? ¿Qué es la obstinación, hermano? Es la terquedad que raya la necedad, de querer algo que hasta cierto punto es hasta irracional. Pero a veces la obstinación es terrible. Dice la Biblia que la obstinación es idolatría. A esto Dios le llama pecado de idolatría y la desobediencia misma como pecado de adivinación, ya lo dijimos. Déjenme concluir, amado esto. Miren lo que dice en 1 Corintios 10:11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí está hablando San Pablo de todas las peripecias que tuvo que pasar el pueblo de Israel en el desierto, de cómo quedó sepultada mucha gente, y cómo desobedecieron, provocaron a Dios en masa en el desierto, en la piedra de Oreb, se quejaron cuando no había pan, se quejaron cuando no había carne, murmuraron contra Moisés, dudaron de Dios cuando Dios le dijo es tiempo de entrar y mandaron espías y ellos dijeron no, es un gigante, nosotros no podemos contra ellos. O sea, Dios se cansó prácticamente de este pueblo por rebeldes, por desobedientes. Y dice Pablo que estas cosas que les acontecieron a ellos nos deben servir a nosotros como ejemplo. Cuando yo veo la vida del rey Saúl, yo digo, esto nos debe servir de ejemplo a nosotros. Sí, de ejemplo, ¿cómo no? Para no hacer lo que él hizo. Así como le acontecieron al pueblo de Israel todas sus cosas, sus ruinas en que cayó, nos debe servir como ejemplo a nosotros.
para no caer igual. Dios siempre será honrado a través de nuestra obediencia, siempre y cuando sea obediencia genuina y sea incondicional. Dios siempre va a ser honrado. Es por ello que Samuel le dijo a Saúl: ciertamente al obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gloria a Dios. ¿Qué importa que no tengas mucho que dar? Obedece. ¿Qué importa que a veces sientas que no estás dando el ancho? Obedece. Porque tu obediencia es más grata a Dios que cualquier otra cosa. Nuestra obediencia. Dios nos ayude. Toda desobediencia siempre será un desafío a la autoridad divina. Note esto, por favor. Dios estableció su autoridad y toda desobediencia es un desafío a esa autoridad. Y lo que es peor, una piedra de tropiezo para que Dios cumpla su palabra y a través de nosotros. Imagínense, no solamente retó a la autoridad de Dios, sino que echó a perder su futuro, su destino, lo arruinó. Porque toda desobediencia se nos contraviene. Es como una espada que se voltea y en lugar de entrar al enemigo nos traspasa a nosotros. Eso es lo que hace la desobediencia. Cristo trajo la paz, la reconciliación y la restauración del orden divino a través de su obediencia a Dios hasta la muerte y la muerte de cruz. Gloria a Dios por eso. Es por ello que solo en y a través de Cristo podemos ofrecer verdadera obediencia a Dios y a su palabra. Si entraremos al cielo, será por la obediencia de Cristo. Amén. Porque Cristo fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero eso nos hace a nosotros también deudores a la obediencia. Tratar de obedecer a Dios y a su palabra. La única manera de exaltar y honrar a Dios y de paso cumplir nuestro destino eterno es solo a través de nuestra obediencia a la palabra. No hay otra manera. No hay. Esto que está aquí es una gran verdad. Indiscutiblemente, la mayor prueba de nuestro amor a Dios, ¿cuál es? Siempre va a ser. ¿Cuántas veces le podemos decir como Saúl: yo te amo, yo te obedezco, yo te enaltezco? Pero si verdaderamente le amamos, una preocupación debe estar en nuestro corazón: obedecer. Obedecer su palabra. Y no estoy hablando de que alguien manipule, estoy hablando de la palabra. Obediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y creo que es todo, hay mucha tela de donde cortar aquí. Siempre nos vamos a estar preguntando muchas cosas en este tema de la obediencia. Por eso, la clave está en que tú y yo tenemos el gran desafío de ser gente enamorada de la palabra. Cuando tú y yo nos metemos con la palabra no nos puede guiar equivocadamente. Aprenderemos a obedecer, y cuando aprendamos a obedecer, aprenderemos a amar a Dios sobre todas las cosas. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé de su gracia. Yo espero que este tema lejos de causarnos cualquier incomodidad, nos mueva y nos desafíe para ser verdaderamente gente que esté dispuesta a decir: ¿cómo puedo yo honrar a Dios? ¿Cómo puedo amar a Dios? No preguntes qué cosas tengo que hacer para amar a Dios. Obedece nomás. Y cuando obedeces, cuando yo obedezco, cuando tú obedeces, cuando todos obedecemos, ahí estamos mostrando nuestro verdadero amor a Dios. ¿Cuándo pueden dar gloria a Dios por eso? Vamos a decir, por favor.
El segundo rey de Israel se llamó David. Y el gran contraste es que uno fue conforme al corazón de Dios, el otro no. El gran contraste es que uno le amó porque le obedeció, aunque cometió errores, pero siempre estuvo dispuesto a arrepentirse y a pedir perdón. Yo siempre he dicho que los cristianos no somos perfectos. Tenemos muchos errores. Cometemos faltas. Pero siempre que estemos dispuestos a ser confrontados por la palabra y a arrepentirnos y a confesar el nombre y a no pecar intencionalmente, porque el gran problema de Saúl es que pecó intencionalmente. Siempre vamos a hallar gracia. Siempre vamos a hallar misericordia ante el trono de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Dile, Señor, enséñame a amarte, Padre, a la luz de tu palabra. Ilumina mi mente, dile, ilumina mi corazón, ilumíname con esta palabra. El teólogo Watchman Nee, cuando llegó al capítulo 2 de Filipenses, él dijo que estábamos pisando suelo santo, porque estamos hablando de lo más sublime que es la obediencia, de aquel que se humilló, aún siendo Dios y teniendo la forma de Dios, se humilló hasta la muerte, en obediencia, hasta la muerte de cruz. Oh Señor, ayúdanos a pisar ese suelo. Dile, queremos pisar ese suelo santo. Queremos caminar en el suelo santo de la obediencia a tu palabra. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Señor, que podamos andar, que podamos caminar, que nos podamos mover bajo la gracia y bajo el poder de tu Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor. Puedes levantar tus manos y decirle, Señor, que tu palabra sea mi deleite, que tu palabra traiga luz, que tu palabra llene mi corazón, que pueda ser, Señor, perfeccionado en la obediencia a tu palabra, Señor. No somos perfectos, no te desanimes, ni tú ni yo, no somos perfectos, pero queremos honrar al Rey de Reyes. Oh, dile, Espíritu del Trino Dios sobre mí. Dile, Espíritu Santo, llena mi corazón. Dame la fortaleza, dame la gracia, dame la unción, dame la pasión, dame la humildad y la sencillez para meterme con tu palabra. Espíritu de obediencia a tu palabra. Señor, te damos gloria. Señor, te damos honra. Señor, te damos gloria y adoración. Oh, dele gloria al nombre de Jesús. Su Espíritu Santo está en este lugar. Su Espíritu Santo está en este lugar. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito tu palabra. Bendita tu palabra. Te damos gloria. Te damos honra. Te damos adoración. Tú eres la sangre preciosa. La sangre derramada en la cruz del Calvario. Oh, hermano, ánimo. Ánimo. Tú tienes un destino. Tú tienes un propósito. Deja que el Espíritu de Dios te guíe para cumplir tu destino, para cumplir el propósito para el cual Dios te trajo a este mundo, hermano. Dale gloria al Señor. Dile, Señor, gracias. ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor? Porque tú tienes
propósito hermoso para mi vida. Oh, ayúdame a lograr ese propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Dale gloria al Señor, dale gracias a Jesús. Bendice su nombre, dale gloria a Él. Aleluya. Recuerda, hermano, Dios no ha terminado con nosotros. Estamos a medio camino. Amén. No ha terminado. Gózate. Amén. Porque el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Damos gracias, Señor, por este tiempo. Que tu pueblo vaya en paz y bendición. Y que la gloria de tu Espíritu, Señor, descienda sobre ellos, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares. Que todo lo que pise la planta de nuestros pies sea un lugar de bendición, Padre. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Damos gloria al Señor. Aleluya. Gracias, sea.